Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Vamos en nuestras Biblias al libro de Éxodo, capítulo 10. Continuamos con el estudio de este libro apasionante. En este relato de las plagas de Egipto vamos llegando casi al final. Habíamos visto las plagas de las langostas en el sermón pasado y ahora vamos a ver la plaga de las tinieblas sobre Egipto. Éxodo capítulo 10, versículo 21, leo para ustedes, pongamos atención lo que nos dice la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Hasta aquí leemos, hermanos, día de hoy. El astrónomo Francis Argo mencionó que en un eclipse que hubo en el año 1842 en una ciudad francesa, Perpiñán, se hizo un experimento y a un perro se le impidió comer durante 24 horas, pero se le arrojó un poco de pan justo antes de que comenzara la totalidad del eclipse. Y el perro agarró el pan y comenzó a devorarlo vorazmente, y luego, cuando la oscuridad fue completa, lo dejó caer en el piso hasta que luego volvió algo de luz y lo volvió a tomar para continuar comiendo. Por otro lado, un grupo de cortesanos de Luis XV se reunieron alrededor de un famoso astrónomo italiano llamado Giovanni Domenico Cassini para presenciar un eclipse desde la terraza de su observatorio en París. Y cuando empezó a ponerse oscuro, se reían del populacho, cuyos gritos escucharon cuando empezó la oscuridad. Pero un momento después, cuando ellos fueron conscientes de esa oscuridad, se apoderó de ellos una tristeza sobrenatural. El silencio cayó sobre ellos también. El terror del pánico golpeó a través de sus risas. Estas dos historias han sido registradas y nos sirven de utilidad para considerar que hay algo de la oscuridad que nos causa miedo. Quizás usted recuerda su infancia. La mayoría de los niños temíamos a la oscuridad. Ahora, cuando fuimos creciendo y de repente llegábamos ya en nuestra juventud o edad adulta, cansados del trabajo y queriendo dormir y quizás con alguna dificultad para conciliar el sueño, necesitábamos
tener oscuridad para poder dormir. Pero aún en nuestros sueños hay algo de luz para que podamos en nuestro subconsciente tratar de comprender lo que soñamos. Pero podemos hablar de una oscuridad natural en algo que Dios normalmente ha creado para nuestro beneficio, este ciclo solar donde descansamos en la noche, pero diferente es hablar de una oscuridad sobrenatural. Eso nos hace pensar en algo más tenebroso. Ni que hablar cuando la oscuridad es producto de un castigo, como es en este caso que lo vemos en Egipto. Eso vemos en esta historia. Las tinieblas que llegaron sobre Egipto fueron el castigo de Dios. Hemos visto que a lo largo de todas estas plagas que Dios trae sobre Egipto, la intensidad va en aumento. El corazón de Faraón cada vez está más duro en no dejar ir a los israelitas, en no dejarles ir a adorar a Dios, y va agotando todos sus esfuerzos y recursos por tratar de retenerlos o por lo menos retener algo de lo que ellos tienen. Habíamos visto en la plaga de las langostas que Faraón no quería que se lleven a sus niños. Ahora vemos que entonces viene una plaga aún un poco más fuerte. En este caso, no hay advertencia. Vimos otras plagas en las cuales había una advertencia. Moisés iba ante Faraón y decía cuál era el castigo que Dios iba a traer. Eso pasó con lo de las plagas de la langosta. Pero en este caso no hay advertencia. Simplemente Dios habla con Moisés y le dice que vengan estas tinieblas. Ahora aquí ya podríamos tener en primer lugar una pequeña aplicación. En muchos casos Dios advierte lo que pasará. Él se encarga de dar a conocer las consecuencias. En otros casos, el juicio de Dios viene de repente sin advertencia. En algunos casos esas consecuencias son muy claras y son naturales. Hay personas que están tomando malas decisiones en la vida, se van en pos de vicios que saben que van a afectar su propio cuerpo y entonces saben que va a haber consecuencias. En otros casos, el juicio de Dios viene directamente. La conclusión es: no es bueno oponerse a Dios y resistir a su santa voluntad. Recordemos que Faraón había endurecido su corazón y luego, como consecuencia de ese endurecimiento, Dios lo castiga con más endurecimiento. En la práctica, Faraón seguía haciendo lo que él quería, lo cual era pecaminoso, pero consistía en ir en contra de Dios y en contra de su voluntad, y se expresaba en contra del pueblo de Dios en no dejarlo salir para adorar a Dios. El enemigo siempre quiere tener de esclavo a las personas en este mundo. Satanás tiene muchas personas de esclavos en este mundo, muchos de ellos ni cuenta se dan, están bajo sus garras, pero ellos están viviendo lo que ellos quieren, su pecado, sus elecciones, sus propios gustos. Pero podemos aprender aquí, una primera aplicación es atender a las advertencias de Dios. Los juicios y los castigos pueden ser evitados si hay arrepentimiento y un cambio consecuente. Para eso Dios nos ha dado su santa palabra. Para eso tenemos la Escritura, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios y para que conociéndola la pongamos por obra. En segundo lugar, ¿cómo vendrían estas tinieblas? Dios le dice a Moisés extender su mano. En el versículo 21, extiende tu mano hacia el cielo. En las plagas anteriores habíamos visto que en algunos casos Moisés tenía que extender su vara. Con su mano tomaba su vara, aquella vara que se había vuelto culebra. También Aarón lo había hecho en algún momento, pero ahora se centra nuevamente en Moisés. En el caso de las plagas
del agua transformada en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, Moisés extiende su vara. En las plagas de las moscas no se menciona nada, tampoco en la del ganado. En la plaga de las úlceras se habla de que él tomó cenizas y las tiró al aire. Pero tanto en la plaga de granizos como langostas, como en la que estamos hablando, tinieblas, Moisés extiende su mano. Y esto nos hace pensar en la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Porque sea que Moisés extendía la vara o que extendía su mano, no era el poder de Moisés lo que traía la plaga, era el poder de Dios. Dios no necesitaba que Moisés hiciera eso para actuar, pero Dios eligió así hacerlo. Y podríamos pensar que quizás esta fue la manera en la que Dios obró frente a Faraón, que Faraón viera allí a Moisés levantando su vara o levantando su mano. Pero en algunos casos, Moisés ni siquiera estaba frente a Faraón, como en este caso. Simplemente Dios le dice, extiende tu mano hacia el cielo. No hay dudas de que Dios quiere usar instrumentos, aunque Él es el que tiene el poder. ¿Se te ocurre alguna aplicación sobre esto? Dios puede entonces y quiere usarnos. Extiende tu mano para que hagas lo que Él quiere. Esto puede ser servir, esto puede ser dar, esto puede ser ayudar, incluso orar. Extiende tu mano para hacer la voluntad de Dios en el servicio a Él. O extiende tu vara. Dios usa a sus siervos con sus talentos, con sus capacidades, con sus experiencias. No habían sido en vano los 40 años que Moisés pasó en el desierto con su vara en su mano, cuidando y pastoreando esas ovejas. Extiende tu vara, tú también, querido hermano. Lo que Dios te ha dado y te ha capacitado, tu profesión, tus habilidades, tus capacidades, extiéndelos porque son el recurso de Dios para ti, para que sea usado para su gloria. Dios llama a un pueblo a servirle. El pueblo entero hebreo debía salir de Egipto, salir de donde estaban esclavos, salir del mundo para ser un pueblo santificado, apartado para Dios, que le sirve a Dios, porque todos somos siervos de Dios. Y todos, como siervos de Dios, tenemos nuestra mano, nuestra vara con la cual le servimos. De una manera práctica puedes pensar que el día de mañana, lunes, el martes o el miércoles, o en cualquier día de esta semana, Dios quiere que le sirvas. Porque ese es el propósito que Él tiene en mente cuando Dios llama a su pueblo a salir del mundo. Salgan de Egipto para que me sirvan, para que me adoren. Todo lo que Dios te ha dado entonces debe ser entregado al Señor para poder cumplir este propósito y adorarle. Consideremos ahora por un momento la gravedad de esta plaga. Dice que las tinieblas eran tan densas, tanto que cualquiera las palpe. Algunos sugirieron que estas tinieblas era una tormenta de arena o polvo tan fuerte que no permitía a otros ver. Otros dicen que fue una especie de ceguera específica sobre los egipcios. Alguna enfermedad en la vista que lo dejó en tinieblas por 3 días. Y otros lo explican como una oscuridad durante el día, algo sobrenatural, que además sorprendente y maravillosamente no afectó a la tierra de Gosén, donde estaban los creyentes. Como si fuera una nube oscura, bien densa, que se posicionó sobre Egipto y fue algo sumamente grave y serio. Cualquiera de estas opciones debe haber sido algo lleno de horror y de miseria. Nada podía representar esto con más fuerza que esta oración que leemos. Ninguno se levantó de su lugar durante 3 días. Imagínense lo que fue eso.
una oscuridad llena de horror. Descansaba sobre ellos, decía alguien, un paño mortuorio. No sabían qué peligros podían estar alrededor, qué juicios iban a suceder a continuación. Si hay algo de verdad en las tradiciones de los judíos sobre este tema, algunos decían cosas impresionantes sobre lo que pasó. Entre la tradición de los rabinos se decía que Satanás tenía cierta libertad para operar en Egipto y caminar de arriba a abajo por esa tierra. Los rabinos dicen que el diablo y sus ángeles fueron desatados durante esos 3 días terribles, que disponían de un campo más amplio, de mayor libertad de lo habitual para hacer sus maldades. Describen estos espíritus malignos andando entre los desdichados, pegados a sus asientos como si estuvieran muertos de terror, asustándolos con espantosas apariciones, perforando sus oídos con espantosos chillidos y gemidos, llevándolos casi a la locura de la intensidad de sus miedos, haciendo que su carne se estremezca, el pelo de sus cabezas se ponga de punta. Y utilizaban incluso los rabinos varios textos de las Escrituras para hablar del juicio de Dios y del castigo de Dios que mencionan las tinieblas. Como el Salmo 78, 49 dice, descargó sobre ellos el furor de su ira y furor, indignación, angustia, enviando entre ellos ángeles malos. El sol se fue durante ese tiempo de plaga, de tinieblas. Quedó borrado del cielo Egipto. Paradójicamente, su Dios principal, al que habían ellos dedicado mucho tiempo de adoración, los había abandonado. Se había vuelto en contra de ellos y en contra de Faraón, que el Faraón también era considerado como un dios relacionado con el sol. Esa noche dividía el imperio de los cielos entre noche y día. Por un lado, los hebreos disfrutando de luz en sus habitaciones, pero los otros en medio de oscuridad. Plutarco dice algo interesante. Los egipcios reverencian al ratón ciego porque consideran que las tinieblas son más antiguas que la luz. También oraban al sol y suplicaban a su faraón relacionado con el Osiris. Pero ¿qué pasaba ahora en este momento donde no tenían ayuda? Dice un comentarista, Millington, los israelitas, por el contrario, que nunca como nación habían doblado la rodilla ante estas criaturas ni habían sido atraídos por su gloria a rendirse en el homenaje debido solo a Dios, se llenaron de luz y de calor. El Señor del cielo y de la tierra hizo descender su bendición sobre sus casas, distinguiéndolas doquiera que estuvieran, e hizo incluso que las tinieblas fueran luz alrededor de ellas. Tal vez comprendían mejor el valor y la excelencia de ese don diario de Dios que los hombres que disfrutan demasiado, generalmente sin pensar mucho en aquel cuya palabra creó y cuya misericordia lo envía. Al contemplar los muros de oscuridad que rodeaban las casas de los egipcios, aprenderían a apreciar la gloriosa luz y el sol que aún reinaba en todas sus moradas. Compararían su propia condición, incluso como esclavos y esclavos de ellos, con la miseria de los que tenían ellos que eran señores en sus palacios y habitaciones. Y así sin duda mirarían hacia arriba con gratitud a su Dios Todopoderoso y confesarían la seguridad y felicidad de los que en Él confían. Qué interesante es cómo se marca la diferencia, una vez más, entre los egipcios y los hebreos en el medio del castigo de Dios con estas tinieblas.
De algún modo, la plaga de las tinieblas desenmascara la falsedad de sus ídolos. Ninguno vio a su prójimo, ni se levantó de su lugar en 3 días. Imagínense, uno en la actualidad pasa unos días sin electricidad en su casa, un día, una tarde, una noche, y es algo complicado. Pensemos cuán terrible fue en este momento para ellos, no solo la oscuridad propia de la noche, sino las tinieblas que experimentaron aún durante las horas que correspondían al día. Imagínense cómo podían hacer cosas tan sencillas, como comer, como alimentarse, como sus necesidades. Posiblemente pasaron en pánico esos 3 días. ¿Qué pasa entonces? Faraón hace llamar a Moisés y Faraón cede un escalón en su permisividad y le dice ahora entonces que podían ir los hebreos a servir a Jehová, versículo 24, podían llevar sus niños, algo que no lo permitía en la plaga anterior, pero dice, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. O sea, quiere retener los bienes de los hebreos. ¿Cómo responde a esto Moisés? Moisés se pone firme y dice que si se va a adorar a Dios, se va a hacer con todo lo que sea necesario. Y es necesario holocaustos y sacrificios. Los holocaustos eran ofrendas de animales que eran consumidas completamente por el fuego. Los sacrificios eran ofrendas que se consumía una parte y la otra podía ser comida. Eso lo vemos posteriormente en la ley que Dios le da a su pueblo acerca del sacerdocio. Pero Moisés todavía no tenía instrucciones acerca de cómo se iba a adorar a Dios. Entonces no había un entendimiento de qué era necesario y cuál era la forma en la que Dios quería ser adorado. Pero sí tiene la convicción de que ellos debían salir no solamente con sus familias, con los ancianos, con los niños, sino aún también con sus pertenencias. Y aquí, hermanos, aprendemos una lección importante de la adoración. La adoración a Dios es una entrega completa. Muchos hoy dicen que creen en Dios o que son creyentes, pero tienen áreas de su vida que no están dispuestos a someter a Dios ni consideran que tiene que ver con la adoración. Muchos no están dispuestos a cambios, a entrega. No hay arrepentimiento. Hay hábitos de sus propias vidas, quizás pecados que no quieren dejar, que son parte de su forma de ser y piensan que pueden estar bien con Dios así, pero eso no es correcto, no pueden adorar a Dios así. A veces hay aspiraciones personales que piensan que si creen en Dios, entonces las deben abandonar y muchas veces eligen esas aspiraciones personales antes que creer en Dios, es decir, deciden no adorar a Dios, deciden no darle a Dios sus propias vidas. Su ídolo son ellos mismos. Hay una falta de entrega de corazón a Dios de sus propias personas. En otro aspecto, otros pueden no querer adorar a Dios porque no están dispuestos a entregar sus relaciones, sus seres queridos. Ellos son sus ídolos. Puede ser en el caso de relaciones que son pecaminosas o pueden ser relaciones que son correctas pero están distorsionadas en un orden incorrecto y entonces se prefiere a la persona, a la criatura antes que al creador. Puede ser que ames más a una persona que a Dios y entonces no estás dispuesto a adorar al Dios verdadero porque tienes amor por alguien en este mundo, alguien que Dios creó. En último lugar, debemos considerar que adoramos a Dios también con todo lo que Dios nos da, no solo
entregamos nuestras propias vidas y renunciamos a nuestras propias vidas para adorar a Dios, no solo entregamos nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestras relaciones, sino que aún también todo lo que es nuestro, todas nuestras posesiones, son entregadas a Dios para poder adorar a Dios. Esto puede ser algo que a algunos les haga saltar el breaker en su conciencia. Hay algunos que van a decir, esa área no la toquen. Y es cierto que hay mucho engaño en este mundo y que hay muchos falsos maestros y falsos profetas que se enriquecen manipulando a muchas personas con la religión. Pero no por eso vamos a omitir decir esta verdad. La adoración verdadera a Dios es que te entregues por completo lo que eres y lo que tienes. Todo lo que tú eres y todo lo que tienes juega un papel importante a la hora de comprender lo que significa adorar a Dios. El creyente sabe que ha muerto a sí mismo para seguir a Cristo y que ha renunciado a su propia vida para ganarla y que ha renunciado a sus pertenencias y a sus bienes para seguir a Cristo. Y usted puede decir, pero un momento, ¿qué significa eso? ¿Que tengo que dejar mi familia, que tengo que dejar mis posesiones, todo? Solo si Dios así lo requiere. Pero para un entendimiento consistente con toda la palabra, en la mayoría de los casos eso no es así. Significa que Dios ocupa el primer lugar. Tus relaciones en este mundo van a ser santas conforme a la palabra de Dios y todas tus pertenencias son usadas con la sabiduría conforme a la palabra de Dios y no en contra de la voluntad de Dios. El creyente sabe que desprenderse de parte de lo que Dios le da en lo material o en lo económico es honrar a Dios de manera práctica. Y eso se manifiesta en medio de la iglesia local por nuestras ofrendas. Ahora notemos cómo el enemigo, Faraón, que de algún modo nos hace pensar en Satanás, quiere quedarse con las posesiones de los hebreos. También quería quedarse con la familia. Dice, no, váyanse ustedes, pero los niños no. Y Moisés dice, no, nos tenemos que ir con los niños. Y el creyente dice, no, los niños son para Cristo también, no los vamos a dejar en este mundo. Pero Satanás quiere los niños. Va a buscar cómo ganarlos, quizás por medio del aborto, quizás por medio de malas ideologías en las escuelas o con malas compañías o por los vicios en la adolescencia o por las malas influencias. De algún modo él quiere ganar a los niños, quiere ganar a la juventud, pero el creyente dice, no, queremos que sean del Señor, les vamos a instruir con la palabra, les vamos a mostrar los principios, les vamos a presentar el Evangelio. Entonces, si Satanás no puede arrebatar tu vida y no puede arrebatar tus seres queridos, entonces, ¿qué va a querer? Arrebatar tus bienes, tus pertenencias. Gástalas en este mundo. Úsala para disfrutar. Tantas cosas hay para disfrutar. ¿Qué darle a Dios? ¿Para qué darle a Dios? Si Dios tiene todas las cosas. Esa vocecita susurra allí en la mente de las personas. Pero dice Moisés, ni una pezuña se quedará aquí. Porque todo lo que Dios nos ha dado le pertenece a Dios. No dejemos ni una pezuña en este mundo. Y no estoy hablando de no usar nuestro dinero para cosas que son lícitas y son correctas. Todos tenemos necesidades físicas o materiales en las cuales no solo podemos, sino que debemos usar eso. Pero que no sea para este mundo, que no sea para Satanás. Quizás uno de los problemas más grandes que enfrenta la sociedad, principalmente en nuestras regiones, son los problemas económicos. Pero algunas personas buscan a Dios solo porque tienen necesidades económicas y tan pronto como esa condición cambia, entonces ya se olvidaron de Dios. No lo conocieron a Dios.
Si lo conocerían, sabrían entonces que para adorarle, su entrega debe ser total y que le pueden adorar tanto en la abundancia como en la escasez. El apóstol Pablo nos enseña esto. En medio de las situaciones y necesidades que él pasaba, él dice que en todo había sido entrenado por el Señor. Él sabía pasar por necesidades. Había aprendido a soportar eso porque su vida estaba dedicada a la adoración al Señor. Era un mensajero que llevaba el Evangelio y soportaba esas cosas porque quería honrar al Señor. Pero si Dios le proveía abundancia, también seguía fiel al Señor y así le honraba. La enseñanza de la responsabilidad que tenemos cada creyente, cada persona en trabajar, en proveer para sus necesidades, pero no solamente para uno mismo, sino también para tener que compartir con el que padece necesidad. Recordemos que las ofrendas en el Antiguo Testamento no eran específicamente dinero, generalmente eran animales que ellos criaban o que eventualmente podían comprar, pero que daban al Señor de su fruto, de lo que Dios le había provisto en sus casas, en sus campos. Pensemos entonces, hermanos, que la verdadera adoración implica todo nuestro ser, nuestra persona, nuestros cuerpos. Tenemos que salir de Egipto para vivir donde Dios nos quiere. Hay que vivir en santidad, hay que salir del mundo, no podemos estar con nuestros cuerpos viviendo inmoralmente, en pecado, en ofensa con Dios y pretender así adorarle. No, es necesario salir del mundo para adorarle. Pero hemos de salir no solamente nosotros, hemos de salir con nuestras familias y hemos de salir con nuestras pertenencias, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos debe ser puesto al servicio de Dios. Y Moisés, como siervo de Dios, tiene bien en firme esto, bien claro en su mente, que no debía quedar ni una pezuña en Egipto, porque todo debía presentarse ante Dios. Incluso dice, no sabemos con qué hemos de servir a Dios. O sea, Dios todavía no había revelado su voluntad. Yo pienso que esta es una buena frase para muchos jóvenes, para que se preparen en sus vidas, para que busquen crecer como individuos en esta sociedad, trabajar, estudiar, tener recursos, tener conocimientos, tener capacidades, porque Dios ha de usar todo lo que son, todo lo que obtengan. Voy a hablar de un joven, me contaba el pastor Aarón, un joven soltero que tiene un trabajo, no recuerdo exactamente cuál es la tarea que él hace, pero él tiene un trabajo que le permite trabajar independientemente y tiene una buena ganancia. Entonces él destina varios días en el año que él se toma libre, siendo él su propio jefe, para ir a evangelizar. Y va a evangelizar en las calles, a eventos masivos, al Super Bowl y a distintas actividades. Y como Dios le bendice con su trabajo y con sus recursos, también viaja a otros lugares, hace viajes misioneros y predica el Evangelio. Eso es un buen ejemplo para que tengamos una visión clara de lo que es la vida, cuál es el propósito de la vida, qué es lo que quieres hacer en tu vida. ¿Quieres vivir para ti mismo o quieres vivir para Dios? ¿Cómo ha de usar Dios tus capacidades, tus talentos, tus recursos, tu conocimiento, tu profesión, tu trabajo? ¿Cómo lo vas a volcar al Señor, al servicio del Señor? Porque el Señor un día va a pedir cuenta de lo que nosotros somos y hacemos y de lo que nos ha dado. Es un desafío también para todos nosotros ver todo lo que tenemos como instrumentos en las manos de Dios. Nuestros carros, nuestras casas, nuestros recursos. Que no quede ni una pezuña en este mundo, que ni una parte de nuestros recursos sea mal utilizado en el mundo, sino para servir al Señor.
Ahora, vemos una vez más, versículo 27, que Jehová endurece el corazón de Faraón. Faraón está actuando según sus propios deseos. Él no quiere dejarlos ir. Y a medida que el juicio se agrava, es un poco más permisivo, pero no está dispuesto. Literalmente eso quiere decir el texto, no quiere dejarlos ir, no está dispuesto. Y Dios sabemos que lo entregó a su pecado. De ahí de que él no se quiere arrepentir a pesar de las consecuencias. Es más, amenaza a Moisés diciendo que si vuelve a presentarse, va a haber hay una pena de muerte sobre él. Y Moisés afirma esta exigencia de Faraón y definitivamente era algo que él entendía, que Dios estaba obstinando ese corazón ya obstinado de Faraón. Iba a llegar el momento del desenlace. Quisiera entonces, hermanos y amigos, que tomemos estos últimos minutos para considerar, en medio de esta plaga, tinieblas sobre Egipto, más allá de las lecciones y aplicaciones que ya hemos meditado, que consideremos también la luz y la oscuridad en este mundo como un contraste también entre la iglesia de Dios y el mundo en el que vivimos. Egipto en su oscuridad, un tipo del mundo, como lo es también en otros detalles como el dominio tiránico de Faraón, y en el mundo opera el dominio de Satanás. En Egipto había una gran idolatría diversificada y en este mundo también hay gran cantidad de ídolos, no solamente los de piedra o madera, sino muchos ídolos que tienen que ver con aquello que atrae la devoción de la sociedad actual. Para algunos será la fama, para otros la música, para otro el entretenimiento, para otro el placer, para otros sus hobbies o vacaciones o el materialismo. Muchos ven así su vida como llenar de cosas que traen satisfacción, ese gran rompecabezas que van queriendo allí completar, como si cuando colocaran la última pieza, la felicidad los dominara. Pero no forma la palabra felicidad, forma la palabra idolatría. La oscuridad es un emblema también de la ignorancia y el error. La ignorancia que hay en este mundo, ignorancia acerca de la voluntad de Dios. No se conoce la ley de Dios. Nada más pregunte a alguna persona cuáles son los 10 mandamientos, a ver cuántos le dicen. Y el error, porque se tienen tantos conceptos equivocados de Dios, del hombre, del pecado. Muchos no se ven ni siquiera a sí mismos tan pecadores como en realidad lo son, tan dignos de castigos como en realidad lo son. Por eso cuando hay dolor, cuando hay muerte, cuando hay cosas en este mundo, culpan a Dios en lugar de entender de que la muerte vino a este mundo por causa del pecado. La oscuridad está sobre este mundo, una oscuridad espiritual. Muchos sienten culpa y luchan con su culpa, pero no tienen la luz del discernimiento de cómo quitarse esa culpa de sus espaldas. La oscuridad que nos hace pensar en el peligro que está este mundo. Porque Dios, que es un juez justo, un día ha de juzgar este mundo. Y viene el castigo. Y las personas no pueden estar tranquilas mientras tanto no están en paz con Dios. Porque el castigo va a venir también sobre ellos a menos que se reconcilien con Dios. La oscuridad es una manifestación de la miseria que hay en este mundo. La miseria por el pecado, que causa insatisfacción, que lleva a las personas a cosas trágicas, aún buscando su propio perjuicio.
Muchas veces por medio de sus hábitos o sus vicios se terminan perjudicando. Aquel que idolatra la comida come hasta hartarse, pero también perjudica a su salud. Otros dominados por las drogas, otros por el alcohol, otros quizás por la vanidad, aún perjudicando sus propios cuerpos. Pero qué contraste con la oscuridad de este mundo. Es la luz que hay en la iglesia del Señor. Los creyentes tenemos la luz del Salvador, que Cristo alumbró nuestras tinieblas y su luz transformó nuestras vidas. Hemos comprendido la gravedad de nuestro pecado, no para ocultarlo, sino para saber que en Cristo son lavados. Tenemos paz, tenemos perdón, tenemos comunión con Dios. La luz del Señor nos muestra en su palabra que tenemos comunión, porque andamos en la verdad, andamos en la luz, porque nos amamos los unos a los otros. Está asociada con la santidad, con batallar contra los deseos mundanos, aún algunos que salen de nuestro corazón, que todavía no ha sido transformado completamente, pero que queremos honrar a Dios y nos afirmamos en el sacrificio de Cristo y en la obra del Espíritu Santo y queremos honrarle. Por eso vamos a la luz que es nuestro Señor. No somos de las tinieblas, hermanos, para que durmamos. No somos de las tinieblas para que andemos en los caminos de este mundo. No somos de las tinieblas para que vivamos las idolatrías que vive este mundo. Debemos recordar que Jesucristo vino y Él alumbró con su luz. Y finalmente fue a la cruz y cargó allí el pecado de todos nosotros. Murió en la cruz por su pueblo para dar salvación. ¿Tiene usted la luz de Cristo en su vida o vive en las tinieblas de Egipto? Si tan solo pensáramos por un momento el terror que esas personas vivieron durante 3 días, fueron tan solo 3 días. ¿Se imaginan lo que son las densas tinieblas del castigo eterno? ¿Quiere usted vivir en las tinieblas del castigo eterno? Quizás hoy elija la oscuridad para pasar un poco desapercibido de la mugre que hay en su corazón. La oscuridad para hacer cosas malas, porque allí puede estar oculto. Pero ¿quiere usted una oscuridad completa por la eternidad? Ojalá los ojos de algunos que están en oscuridad puedan ser abiertos y puedan ver la luz de Cristo como aquellos ciegos que llamaron al Señor clamando por misericordia. Y cuando Él les preguntó, ¿qué quieres? Él dijo que reciba la vista. ¿No quieres recibir la vista espiritual para ver la oscuridad de tus tinieblas? Para que Cristo alumbre en tu corazón y que te saque de tu pecado, de tu idolatría, de tu engaño. No endurezcas tu corazón como Faraón, querido amigo. Usted que escucha hoy la palabra, no endurezca su corazón para no caer en una oscuridad eterna. Los creyentes sabemos que pasamos por valles oscuros. Sabemos que enfrentamos momentos difíciles, pero tenemos la luz de Cristo en nosotros. Puedes ver a los creyentes en la adversidad y ellos tendrán consuelo. Siempre hay un rayo de luz en medio de las pruebas. Puedes verlo en la enfermedad. Y saben, que sean que se curen o que pasen a la presencia del Señor, la luz los espera. Pero ¿qué pasa con los impíos? Cuando viene la adversidad, cuando viene la enfermedad, cuando se acerca la muerte.
esa cercanía, esa oscuridad, ese eclipse que está por llegar hasta su punto máximo. Si al perro lo llevó, al perro hambriento lo llevó a soltar su pan, el pecador, cuando llegue esa oscuridad, va a soltar todo lo que tiene. No va a poder contener ni aún su propia vida. ¿Por qué no venir a la luz hoy? ¿Por qué no tener la luz de Cristo en tu corazón? Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas. Cristo puede alumbrar tu mente, alumbrar tu corazón, traerte a la luz y librarte de las tinieblas que están en este mundo y de las tinieblas que vendrán sobre todos aquellos que eligen el pecado en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. Es tan grande el amor de Dios para con los suyos. Tenían luz en sus habitaciones. ¿Tienes luz en tu corazón? ¿O está tu corazón lleno de tinieblas? ¿Estás caminando en tinieblas y no sabes a dónde vas? Porque las tinieblas te han cegado los ojos. ¿No tienes amor por Dios? ¿No tienes amor por su palabra? ¿No tienes amor por las personas? No dejes pasar la oportunidad. Algunas veces Dios da advertencias, otras veces viene su castigo. Atiende la voz del Señor, que Él llama a los pecadores a que vengan a Cristo para que reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré